Sí, tocaba uno. Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 9. Leamos todos juntos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que la bendición está para ¿quiénes? Para los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Qué hacen los pacificadores? Pues buscando el significado de esta palabra en la Biblia y en el idioma griego, pacificador significa el que trabaja por la paz, el que hace la paz. Entonces dice, bienaventurado el que hace la paz, el que busca la paz, porque él será llamado hijo de Dios. O sea que la bendición es que Dios lo va a reconocer como su hijo, pero también que los hombres van a reconocer que ellos son hijos de Dios. Ahora vamos a mirar qué significa, a cuál paz, de cuál paz es la que está hablando aquí, de cuál paz. Entonces, ¿cuántas personas estamos aquí? Muy bien. Entonces, vamos a dividirnos. Y vamos a buscar de cuál paz es la que está hablando aquí el Señor, porque nosotros vemos que la gente hace acuerdos de paz y contratos de paz y busca estar en comunión con los demás, pero ¿será esa la paz de la que está hablando aquí el Señor? Entonces vamos a dividirnos para buscar lo que nos habla acerca, la palabra de Dios acerca de la paz. Igual vamos a buscar en la ley, en los profetas, en los salmos, en los evangelios y en las cartas. ¿Qué nos dice? Pastor, pero por favor indicamos qué grupo va a trabajar, por favor. Ah, sí, en el mismo orden que hemos indicado. O sea, el primero trabaja. El grupo número 1, la ley. El 2, los profetas. El 3, los salmos. El 4, los evangelios. Y el 5, las cartas. ¿Y qué vamos a buscar en la Biblia? ¿A cuál paz se refiere? Pastor, y lo otro es que, ¿cuánto tiempo destinamos para esto? 25 minutos, que siempre es harto. Listo. Voy a crear los 5 grupos. Buenas noches, Steven. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, mi Señor. Jesús. Sí. ¿Listo? Ese se puede explicar porque no hay. Por favor, acepten la invitación para que ingresen a las sesiones de grupo. Sí. Las cartas. Porque no nos dimos las cartas y cada uno busca en unas cartas y después socializamos, ¿no? A mí me gustan las de época. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Qué? No escuché. Mejor. Sí. Ay, no escuché.
Entonces, Corintios, Gálatas, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 15, 17, 17. Son 17, somos 1, 2, 3, 4. 17 cartas. Y todas hablan. ¿Ah? No, pues aquí 1, 2, 3, 4. 4 dispositivos. No, es que ya está. Juan, ahí está Stephanie. Sí, sí está, pero entonces está, en ese momento está un poquitico ocupada, está poniendo atención, pero está un poquitico ocupada, está poniendo atención ambas. Ah, bueno. ¿Y la señora Ana? Sí, también está poniendo atención, pero están ocupadas un momentico aquí con la niña. Ah, bueno, ok. Pastor, Listo. tenemos que buscar algo que tenga que ver relacionado con la paz, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok. Gracias, Entonces pastor. vamos a. Dani, ahí está Joana, con su merced. No, no ha bajado, pero yo creo que no demora. Ah, ok. Y Jennifer está sola, allí no está, ¿no? Ajá, ok. Bien. Entonces, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 17 cartas, vamos a irnos. Paz. Entonces, Jennifer, por favor, busca en Hechos. Daniel en Romanos. Juan en Corintios. María en Gálatas. Yo busco en Efesios. Y faltan el resto. Bueno, como Gálatas y Efesios son pequeños, ahí repartimos. ¿Vuelves a hacer la rondita? Eso, sí. Entonces, Jennifer, Hechos. Juan en... no. Daniel en Romanos. Sí, señor. Juan Corintios. María en Gálatas. Yo en Efesios. Filipenses. Bueno, entonces Mari también busca en Filipenses. Yo busco en Colosenses. Uy, es que nos faltan harta. Bueno, y ya miramos el resto de las cartas donde más nos habla de paz, paz. Eso me parece perfecto. Como todos tienen coronavirus, en vez de así como, De nada. Las encuestas que realiza el DANE continúan y las hacemos de manera segura, ahora también de forma presencial. Para esto, nuestro profesional operativo cumple con todos los protocolos de seguridad y sigue las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de salud. Utiliza elementos de protección, careta, tapabocas, gel antibacterial. Mantiene una distancia mínima de 2 metros. Realiza la encuesta en el lugar de su preferencia, sin ser necesario el ingreso a la vivienda. Si lo desea, puede verificar la identidad.
Ya acabé Hechos. ¿Con cuál sigo? ¿Cuáles quedaban? Qué pena que tenía el micrófono cerrado. Colosenses, Colosenses. Paz, paz, cuánta dulce paz. Es aquella. Sí. Ya acabé Colosenses. ¿Digo con Tesalonicenses? Sí, bueno. Bueno. Listo. Eso. Qué pena, Juan, es que se salió la reunión Steven y a ver si lo pueden dejar ingresar, por favor. Llegó tarde, llegó tarde. No, señor, lo A ver si sacaron. alcanzó a Se unir, salió, se pero salió. Mínimo. Bueno, entonces ahora sí hablemos de paz. ¿Qué nos dice de paz? Comencemos con Jennifer. ¿Qué dice Hechos de Paz? Hechos de Paz. Bueno. Hola, Steffi. Sí. Bueno, encontré dos. Pues es que habían otros, pero me parecieron estos que eran como los más relevantes, que es uno que es Hechos 9:31 y habla, se los voy a leer porque es que es muy específico. Hechos 9:31 dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba, y esa no es. Ah, sí. Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué encontré de ahí? Primero, pues que disfrutaban la paz. Y segundo,
que la paz se vivía en el temor del Señor. Entonces, eso fue uno de los hechos. Y el otro de los hechos es Hechos 10:36, que dice, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz. Entonces, la paz eran las buenas nuevas. ¿En dónde está eso? Hechos 10:38. Hechos 10:36. Otra vez, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Dios envió. Dice, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Entonces, ¿qué podemos aprender de ahí de la paz, de esos dos? ¿Están hablando de la misma paz? Sí, están hablando de la misma paz. Sí, ¿segura? Sí. ¿Por qué? Lo que Porque pasa es que en un caso estaban llevando la paz, que es en Hechos 10:36, porque la estaban anunciando. Y en el caso de Hechos 9:31 la estaban era disfrutando. ¿Y Muy cómo la bien. disfrutaban? Cuando se fortalecían en el Espíritu Santo. Eso. Entonces, ¿qué pasó en Hechos 9:30? Venga, miremos Hechos 9. Que es Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿cierto? A los que creían en Jesús. Cuando Saulo se encuentra con Jesús, dejó de perseguir a la iglesia. Y dice, y comenzó a predicar. Ya después los judíos quieren matar a Saulo. Y ahí es cuando viene la porción que está leyendo Jenny. Dice que él tenía miedo de... Pablo llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo llevó, lo presentó, habló de él. Y dice que Pablo hablaba denonadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo que la paz es que ya no los estaba persiguiendo Pablo o Saulo. Saulo ya no estaba persiguiendo a los hermanos, entonces podían disfrutar de la paz, de la comunión. Y en Hechos 10:36. Pero, ¿sí? pero en ese también, cuando dice que tenía paz y crecía espiritualmente, luego dice vivía en el temor del Señor. O sea que la paz que está hablando ahí es porque se refiere a Saulo. Entonces es porque él estaba con el Espíritu, o sea, estaba con el temor de Dios, ¿sí? Porque luego dice, y con la ayuda del Espíritu, estoy leyendo Dios habla hoy, y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando un número. Entonces, esa paz que está hablando es de que se la estaba proveyendo Dios a Saulo. Sí, aunque está hablando de más que todo a nivel general, dice a nivel de toda la iglesia, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. O sea que en esas regiones no las estaban persiguiendo y estaban tranquilas. Ah, ok, bien. Y eran edificadas todas las iglesias en el temor del Señor y están creciendo, están siendo Sí, fortalecidas por el Espíritu Santo. es que creo que ahí cambian un poco las versiones, porque digamos en estas, en la que leyó Dani y en la que estaba leyendo yo, es como si dijera que estaban viviendo esa paz por el temor. En cambio, en la que leyó el pastor sí se entiende como la paz que estaban viviendo, pero en la iglesia. Eso sí. ¿Qué versión tiene Jennifer? ¿Se oye mucho ruido? Un poquito, pero ¿qué versión La tiene? nueva versión internacional. Ah, ¿Sí? ok. Sí, La nueva versión internacional. sí. Bien.
Entonces sí, o sea, la paz que están disfrutando ahí es que el que los perseguía dejó de perseguirlos. Y ahora la paz les ayudaba a crecer en el Señor. Y en esas regiones disfrutaban de paz. Pero esa será la paz de que está hablando allá. No, no, Está no es hablando eso. ¿Será que no? Mire. Pues no creo, porque ya después empieza a hablar de que Pedro se fue. Sí. Pero pues yo pienso, pastor, que sí, porque cuando está hablando, hacen mención de que la paz la está proveyendo Dios, ¿sí? O sea, que si no estuvieran con él, porque a la vez de un temor, están aclarando de quién es, ¿sí? Y lo que decía Jennifer en la nueva versión internacional dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea tal, pues vivía en el temor del Señor. O sea, si ellos no vivieran con el temor del Señor, no existiría esa paz. Sí, muy bien. Y además que está hablando, o sea, es que aquí está, en estos dos versículos, nos está mostrando la diferencia de la paz. No está hablando de la misma paz. Por ejemplo, en el 9:31 y en el 10:36. Porque en el 10:36, mire cómo lo dice. Léalo, Dani, por favor. Ok. Listo. En el 10:36 dice, en la nueva versión internacional, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Muy bien. Entonces, miren la diferencia. Aquí en 9:31 había un hombre que les estaba causando guerra, ¿cierto? Persecución, que era Saúl. Pero aquí ya en el 10:31, bueno, cuando este hombre se convirtió, pues ya llegó la paz, aunque ellos ya tenían la paz del Señor, porque eran creyentes. Y de esa paz es la que está hablando aquí Pedro, que le está predicando a Cornelio y le dice que el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. O sea que el mensaje que trajo Jesucristo es un evangelio de paz. O sea que aquí está hablando de dos tipos de paz, Juan. ¿Cuáles son, Juan? Sí, está hablando de dos tipos de paz. Una es la que viene con el mensaje de las buenas nuevas, que es la paz que puede brindar Dios. Y la otra paz es la que, pues que de pronto no haya un peligro, un acecho aquí en la tierra. Eso. Bien, entonces aquí está hablando de la paz con Dios y la paz de Dios. El evangelio nos lleva a tener la paz con Dios. Y ya después cuando tenemos esa paz de Dios, podemos tener la paz de Dios, que más adelante lo van a decir que es la que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Entonces, pensando en lo que dijo Jesús, bienaventurados, benditos, felices, dichosos, los pacificadores, los que trabajan por cuál paz. La paz con Dios. ¿Quieres pasta para cenar? Sí, Y esa paz, esa paz es reconciliar al mundo, ¿no? sí. Sí, dos platicos para acá. Tres. ¿Qué le pasa, no? No, ahí. Molestando, entonces tenemos paz para con Dios y paz de Dios. Listo. ¿Quién sigue? Dani, uy, en Romanos sí aparece mucho. Y en Romanos es lo que hay. Entonces, vamos así como rapidito. En Romanos 1:7. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Entonces, en esa dice que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Entonces, ahí nos está mostrando que la paz es la que está dando o ofreciendo Jesucristo, ¿sí? O sea que esa paz es la que Jesús está otorgando. Eso. Entonces, muy bien, muy bien. Ahí nos muestra y ese es como el saludo que está en general en varias cartas. Así saludaba a Pablo. Ese es un saludo y ahí utilizaba las dos palabras griegas
perdón, una palabra griega, una palabra hebrea, porque la iglesia estaba compuesta de estos dos tipos de personas. Entonces él le decía a los griegos gracia, y a los judíos les decía shalom, o sea, paz. La paz de Dios para ambos, gracia y paz, y él saluda así. Y esa gracia y esa paz se las va a dar ¿quién? El Señor Jesús. Bueno, en Pastor, Romanos 2, perdón, digo, pastor. sí, O sea que en eso que tú explicaste. ¿Sí? Ah. Sí. Dime, Que en eso que tú explicaste, estamos diciendo que Pablo igualaba la paz y la gracia, pero, o bueno, el que Sí. escribiera la carta se igualaba la paz con la gracia. Sí, ellos tenían, o sea, Dios le daba lo mismo si eran judíos o eran gentiles. Ya nosotros tenemos por toda la palabra, lo que significa la gracia y la paz. Pero era algo que o sea, ellos no excluían en el saludo a nadie, porque si le decían shalom, pues solamente estaban refiriendo a los judíos. Pero al decirle gracia y paz, es que así era como se saludaban los griegos, gracia. Así es, esa palabra lo utilizan, pero aquí, viéndola en el contexto de la Biblia, pues sí son dos cosas muy importantes. Y la paz viene también de la gracia, resultado de la gracia. Sí, así es. Sí. Juanito, Juan iba a preguntar algo. no, es que era como, porque efectivamente, como dice el pastor, ese es un saludo que está en muchas de las cartas. Por ejemplo, en Corintios, en primera y en segunda está el mismo saludo. Pero lo que me parece como interesante es darse cuenta cuál es el contexto para el que lo usa. O sea, la descripción, por ejemplo, en primera de Corintios, está hablando de esa gracia de Dios y de Jesús, a quienes va dirigida. Entonces eso es lo que debemos como pensar, en estas cartas va ese mismo saludo, pero entonces a quién va dirigida. Tienen una característica, no se ve en Romanos que diga. Un poquito antes ahí en Corintios dice que es la iglesia santificada en Jesús, los que invocan el nombre de Jesús en todas partes, ¿sí? No sé si ahí en Romanos da unas características de la iglesia de Romanos que ayude como a entender esa paz, cómo la podríamos recibir. Pues pienso que tocaría seguir mirando los versículos de Romanos 2 para llegar a algo genérico, porque yo sí encontré algo genérico. Vamos a ir a Romanos 2:10, si les parece. Y en Dios habla hoy, dice, en cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son, porque Dios juzga imparcialmente. Entonces aquí también vemos que esa paz que mencionan acá es la paz que está dando Dios, porque viene de Dios, dice que proviene de Dios. ¿Sí? Esa la estoy leyendo en Dios habla hoy. Y vamos a mirar Romanos 3:17. En Romanos 3:17 dice la palabra, y no conocen el camino de la paz, ¿sí? Entonces, en ese yo miré el contexto de la porción bíblica y ahí está hablando que el único camino para esa paz es con Jesús, porque dice en el 18, jamás tienen presente que hay que temer a Dios. O sea que también vuelven a hablar que la paz que nos están hablando es de la que viene de Dios, la que está proveyendo Dios. Sí, señor. Sí, vamos bien, pastor. Sí, señor, sí. Bueno. La paz de Dios, sí. Romanos 5:1. En Romanos 5:1 encontramos que dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también vuelve a hablar de la paz que está proveyendo Dios, pero ¿quién la está dando? O sea, Dios, ¿a quién envió? ¿A qué paz está enviando? Está enviando la paz de Jesús.
O sea que si no tuvieran a Jesús no tendrían paz. O sea que vuelven a hacer énfasis en cuanto a de dónde viene ese amor, esa paz, perdón. Eso. Y entonces ahí dice que si no fuésemos justificados por la fe, ¿tendríamos esa paz? No, no, señor. ¿Cuál sería nuestra condición? Pues injustos, estaríamos no habría paz, estaríamos hasta muertos. Sí, porque es Claro, que en guerra no estamos. creemos, pues para nosotros, si nosotros no creemos en Jesús, pues no habría paz. Exacto. ¿Y cómo se Listo. llama lo contrario a la paz? En guerra, En odio, guerra con Dios. altercados, Sí, enemigos. sí, señor. Bueno, Bien, bien. en Romanos 8:6 dice lo siguiente. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esperen, Romanos 8:6. Romanos 8:6, qué pena, disculpen. Invertí los números. Ese sí dice, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. En esa vuelven a insistir de que el que está proveyendo todo es Jesús. Entonces, ¿Jesús qué es? Espíritu. Entonces, si nosotros no estamos por ese espíritu, no estaríamos buscando esa paz, porque dice que si nos preocupamos por las cosas del espíritu, vamos a llevar a la vida y a la paz. Entonces, por ejemplo, ese es el que uno de los que más le atira al que estamos estudiando de los bienaventurados, porque dice que bienaventurados los de la paz, ¿es que dice el Los que se versículo? Sí, los pacificadores. Los pacificadores, muy bien. Entonces, esa paz es la que están mencionando acá. Entonces, ahí nos volvemos a dar cuenta de que la paz que estamos buscando es la espiritual. Y ahí abro un paréntesis chiquito, porque ahí es cuando yo era católico y nos decían, démonos fraternalmente la paz, y uno corría como un bobo detrás del curita para darle la mano, y si uno no se lo daba, pues pailas, estábamos No en... tenía paz. Imagínense. Bueno, Romanos 12:18. Eso, pero entonces, Señor. aquí, espera, paremos un momentico. Cuando dice Vale. aquí, el ocuparse del espíritu es vida y es paz, el ocuparse de la carne es muerte, ocuparse de la vida será trabajar, será ser pacificador, ocuparse del espíritu, Jennifer. Sí, pues sí, porque es lo que veíamos en Hechos, ¿no? Que una cosa es la paz con Dios y la otra es la paz de Dios. Entonces, ocuparse O de sea que- las cosas del Espíritu sería la paz con Dios. Eso. O sea, los que trabajan por esa paz. O sea que aunque ya tenemos la paz de Dios, ¿qué debemos hacer? Repartirla, Repartirla, llevarla. pero también debemos que con esa paz. O sea, aquí dice ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. O sea, también debemos como conservarla, trabajar en no salirnos de ese lugar en que estamos. Trabajar por esa paz. Sí, Pero es que esto ahí, es, pastor, es algo clave, porque imagínate que estamos hablando de paz con Dios y paz de Dios. Entonces, Sí, cuando señor. nosotros estamos con Dios, tenemos que ir a llevar a mostrarle la de Dios. O sea, ¿me hago entender? Nosotros Eso, ya sí. estamos con Dios, pero los otros no. Entonces, hay que mostrarle la paz de Dios, la paz que nos está mostrando Dios, la paz que me está ofreciendo Dios a mí. Entonces, ahí se uniríamos los dos. Y Eso, bien, Dani. eso daría a un pacificador. Eso. Porque, pero aún teniendo la paz de Dios, perdón, aún teniendo la paz con Dios, si nos ocupamos de la carne, ¿qué pasa? Si nos ocupamos de la carne, se perdería esa paz. ¿La paz con Dios o la paz de Dios? La paz de... Uy, ambas. Es que ambas van amarradas, pastor. Porque imagínense si nosotros vamos a estar porque es que la paz con Dios es cuando está conmigo, cuando yo la tengo, ¿cierto?
y la paz de Dios es la que yo voy a presentar. Entonces, primero estaría el con y luego el de. Entonces, si es por la carne, pues no habría que presentarle a los demás. Entonces, dejaría de existir la paz de Dios y estaríamos con la paz sin Dios. Pero una persona que no tenga la paz de Dios puede mostrar la paz con Dios. No, porque no la conoce. Sí, sí, ya la experimentó. Diga, Juan. Es que creo que de pronto hay de pronto alguna confusión con la paz con Dios y la paz de Dios. ¿Sí? Pues antes de seguir me gustaría si lo podemos aclarar. Claro, claro. Entonces, nosotros antes de conocer a Jesús éramos enemigos de Dios. Ujú. Ah, pero Juana va a aclarar o... No, sí, siga, pastor, está bien. Ah, no, hágale, porque... No, me Sí, parece, o sea, esa es la idea. Haga la tarea. eso. Antes de Jesús éramos enemigos de Dios. A través de ese sacrificio ahora fuimos constituidos justos, inocentes delante de Dios, o sea, sin culpa. Ahora somos amigos de Dios, somos cercanos a Dios. Esa es la paz con Dios, La paz. que podemos con Dios presentarnos delante de Dios y no tenemos ningún problema. Pero aún en esa condición, si yo me dedico a vivir en la carne, dice aquí Pablo, que eso va a dar resultado y es muerte. O sea, voy a estar separado de Dios. Si yo me dedico a vivir en la carne, o sea que voy a dejar de disfrutar de la paz que yo tengo de Dios. Pero llegarás, y si yo continúo viviendo definitivamente en la carne, va a dar como resultado lo que dijo en Mateo Jesús, que eso va a hacer que yo sea arrojado al infierno. Que si vivo conforme a los deseos de la carne, no voy a heredar el reino de los cielos. Pero una persona que tenga la paz con Dios, pero no tenga la paz de Dios, ¿puede dar a conocer la paz con Dios? Sí. Sí, claro. Y así hay muchas personas. ¿Por qué? Porque voy a hablar de algo que yo experimenté, pero que no estoy viviendo. Y puedo llevar a otras personas a tener esa comunión. Bueno, a indicarles cómo tener esa comunión, pero yo no la voy a experimentar. Entonces, los pacificadores son los que se ocupan de vivir en el Espíritu y perseverar en esa paz, en esa comunión con Dios. Y no es solamente, o sea, el perdón de los pecados, sino la comunión con los hermanos. Porque eso lo dice el apóstol Juan, ¿cierto? Dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Está hablando de esos dos tipos de paz. Ya. Pastor, y hola a todos. Hola, Jenny, Stephanie. ¿Cómo está? También, no sé si sea correcto, pero pienso también en la paz de Dios es cuando nosotros como hijos pasamos aflicción, pasamos esos desiertos, tenemos dificultades, sea de enfermedad, sea de problemas o esto y lo otro, o de una muerte de un familiar, uno muchas veces tiene una paz grandísima porque su esperanza está en él, ¿no? Sí, exacto. Sí, es esa fortaleza en medio de la prueba, es eso que nos sostiene. Porque dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones. Uh-huh. ¿Y ya pasaron los 25 minutos? No sé. ¿Ya? ¿Ya se acabaron? Sí, creo que sí. Entonces, ¿qué vamos a decir allá? Pues, hay uno importantísimo, entonces antes de que cerremos el debate o el estudio, Romanos 14, 17. ¿Qué dice? Eso dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese me llamó mucho la atención porque hablan de un reino, que es el que nosotros anhelamos, que es el reino de Dios, ¿cierto? Y hablan de vivir en él, de vivir en él. Y si nosotros hablamos de ese reino, dice
no es cuestión, o sea, es que es cuestión, no es cuestión de comer y beber determinadas cosas, sino de vivir. Entonces, si nosotros vivimos en justicia, en paz y alegría, ¿sí? Vamos a estar con esa paz que nos están hablando ahí, vamos a ser esos pacifistas. Y dice que por medio del Espíritu Santo, o sea, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, no seríamos pacificadores. Eso es lo Muy que bien. yo, Sí, sí. pues ese es uno de los que más me llamó la atención, pastor. Eso. Porque habla Porque de también, vivir, o sea, lo que su merced está diciendo, de testimonio, de vivirlo, de lo que estamos hablando en el anterior, ¿sí? O sea, si nosotros no estamos con Dios, ¿sí? O no vivimos por el Espíritu, pues, bailas. No sé qué opinen Jennifer y Juan y Steffi y Mari, y Mari y bueno, todos. entonces como ya se acabó el tiempo, pues vamos a buscar los dos versículos más importantes y los compartimos. Listo. En la Biblia, en Gálatas nos dice que la paz es un fruto del Espíritu. Entonces, eso sería algo para Este es resaltar. Gálatas, ¿qué, Mari? Porfa. Gálatas 4:6. Listo. 6:4, perdón. Gálatas 6:4. Espera un momentito que no conozco. Gálatas 5:22. Gozo, paz, paciencia. Gálatas 5:22. No, 5:22, no, así. Sí, porque ese Sí, más sí, el sí, Más el fruto. sí. fruto del Espíritu es amor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Muy bien. De Corintios, ¿cuál tiene así bien que nos ayude? Harto, Juan. Pastor, pues que en 1 Corintios 7:15 nos habla que Dios nos llamó a la paz. Es decir, nosotros estábamos en guerra con Él y sin embargo, Él fue el que nos llamó a la paz. Y en 2 Corintios 13:11 indica que uno debe vivir así, debe vivir en paz, porque Dios es porque Dios es de paz y de amor. Entonces lo invita a uno a vivir en paz. Muy bien. Vivir en paz. Listo. Hay uno que lo resume, la verdad, que es Colosenses 1:20 y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Sí. Colosenses 1:20. Bien. Sí, es que hay varios que tienen que que hablan acerca de eso y dice Efesios 6:15, dice los pies, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces ahí nos está diciendo que esos son los que trabajan. Llevar el Evangelio es el Evangelio de la paz. Sí. La buena noticia de la paz con Dios. En Y eso la versión que nos habla hoy, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sí. Y eso es, o sea, es curioso porque digamos que es como un mandato que nos da, pero bueno, por allá en los evangelios Jesús dirá que pues que él no vino a traer paz, se está hablando de otra paz, ¿sí? Sino que trae confrontación. Eso. Entonces, ahí en ese versículo dice que él no vino a traer paz, pero en la tierra. Ajá, en la tierra. A los que creen en él, sí. Oye, pero aquí dice en Apocalipsis, mira que en Apocalipsis dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se dio una gran espada. Entonces, de pronto, ¿esa es la paz que está hablando Juan también? ¿Sí? No, bueno, No sé. pues es que no, aquí es diferente. Porque ahí es que los hombres van a comenzar a matarse. Pero aquí es por el causa del Evangelio.
sea, ya van a dejar de vivir así como amigos. O sea, que Pero ahí, dos o sea, perdón, pastor, la que menciona Mari en Apocalipsis, luego ahí no está hablando es precisamente cuando el Señor no va a estar y van a durar un tiempo en que se va a armar pues el bonche. Sí, claro. Sí. Pero igual hoy vemos que la mayoría de gente se está matando y va a llegar un momento en que eso se va a acrecentar. Mientras que el versículo que mencionaba Juan es cuando van a entregar las personas de la misma casa. Va a decir, ¿usted cree en Jesús? Y lo va a entregar. Yo sí quiero al gobierno. Esa es la diferencia. Y también que es que la paz a mí de verdad, cuando estaban en ese proceso de paz, escuchar a Juan Manuel Santos me dio mucha, eso sí me enojó mucho, porque él decía que debíamos conseguir la paz a cualquier precio y que para obtener la paz teníamos que quitarle un poco la verdad. Uy, no. Y esa no es la paz que quiere el Señor. La paz que quiere Dios es que nosotros demos a conocer el pecado del hombre, la condición del hombre para que entre en paz con Dios y que viva por el Espíritu, no consentir el pecado. Y eso va a traer lo que decía Juan, discordia entre las personas. ¿Sí me escucharon o...? Sí, sí, señor. Los veo aquí. Pastor, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos entonces? Volvemos a la sesión, a la sesión global. Sí, señor. ¿Qué volvió a sacar el sistema a Steven? Si seguimos, entonces salgo y lo incluyo otra vez o de una vez cerramos la sesión. Sí, no lo dejemos por fuera. ¿Listo? Entonces Los veo a todos quietos y no los escucho. ¿Listo? Va. Entonces vamos ya para la central, ¿sí? Listo. Listo. Sí. De la nariz, pero ya moco, no sangre. Como ahora. No me di ni cuenta. Mi nombre. ¿Sabe por qué? Porque yo desde el celular estoy haciendo todo. Busco los versículos y eso. Es joven. ¿Serio? Y esta vieja Courtney Cox, qué horrible, ¿no? ¿Cómo está? Parece algo para... Había prometido. Había pagado mi vista. Buenas noches, qué pena la demora. No, excelente, nos dio chance. Pero estuvo muy bueno esto. Entonces, La demora fue porque ustedes no habían terminado. Ah. Sí. Pero fue un poquito nomás. Pero estuvo muy bueno. Es que estamos ahí definiendo varias cositas acerca de la paz. Bien. Así. Andrés, Entonces, los pacificadores van a ser llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los que trabajan por la paz. Llegamos. Bienvenidos. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Entonces, en este estudio que hicimos, vimos varias cosas.
acerca de la paz, que está hablando no solamente de la paz en un sentido, sino en dos sentidos. Entonces ya vamos a descubrir. ¿Qué encontraron de trabajar por la paz en la ley? El grupo número 1. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bajito, bajito. Mejor aún. Y ahí ya mejoró. Ok, Santiago, buenas noches. buenas noches. Tengo el internet malo, pero espero que alcancen a escuchar. Sí, señor. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, Levítico 26, 6. Es que bájale que la pieza no me coge el internet. Doctor Santiago, Sí, por favor. hola, buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Bueno, dice Levítico 16:6, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Ok, entonces, aquí encontramos que las personas que da la paz, ¿cierto? En la tierra es Dios. Y específicamente yo daré paz en la tierra, ¿no? Entonces los pacificadores, si una persona quiere paz, va a buscar a Dios. Muy bien. Listo. Levítico 3:1. Lo tengo yo. Si su ofrenda es sacrificio de paz, si ha de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Ok, entonces ahí podemos ver que existe un sacrificio, ¿cierto? La paz era un sacrificio de paz, ¿sí? Y que se daba como ofrenda. Entonces nosotros lo que veíamos ahí es que cuando lo miramos con la parte que estamos estudiando, la ofrenda, el sacrificio de paz, que en otra parte como Levítico 4:26 dice que debía ser un sacrificio por expiación de uno de los carneros más puros que podían ser. Entonces el verdadero sacrificio de paz vendría siendo Jesús, ¿cierto? Y siempre es de Sí. ofrenda, o sea que Él se ofreció por nosotros. ¿Sí? Muy bien, Santiago, sí. Listo. Después dice Génesis 28:20. Hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guarde en este viaje en el que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir. 21. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces, esta es una de las razones que nosotros vemos donde la paz, ¿cierto? Los pacificadores, como Dios otorga, dice, si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, entonces Dios otorga paz cuando nosotros volvemos a Él. Entonces, tanto en tanto en Levítico 26:27 como Génesis 28:1, los que volvemos a Dios, o nos centramos en Dios, obtenemos la paz, ¿sí? Pero la paz requiere un sacrificio, y el sacrificio fue Jesús, como lo habíamos leído, que es un sacrificio de paz y que es una ofrenda. Muy bien. Sí, señor. Listo. Sí. Bien. Sí, para obtener esa paz necesitamos de un sacrificio, de un cordero perfecto. Hay algo que entendimos, pastor, es que en la ley, pues lo que Dios pedía era que el sacrificio, el animal que iban a sacrificar debería ser limpio y sin mancha, sin defecto.
y entendemos que después de Jesús ya no fue más necesario sacrificar más animales, porque Él fue el sacrificio, Jesús fue el sacrificio y Él se ofreció. Entonces, relacionándolo o uniéndolo con Mateo, entonces, pacificadores son los que buscan la paz, ¿sí? O sea, los que buscan a Jesús, y al buscar a Jesús, pues por ese hecho serán llamados hijos de Dios. Muy Sí, bonito. bien. También Sí, una cosa diferente ahí entre lo que es Jesús y lo que somos nosotros es que Jesús es el que hace el sacrificio. Él se sacrificó por nosotros, pero nosotros la paz la debemos de ofrecer, que es muy diferente porque a veces cuando uno busca paz piensa buscarla sacrificándose uno mismo, ¿cierto? Y realmente la paz la debemos de ofrecer. muy bien. Porque ya, sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque ellos a través de esa ofrenda estaban mostrando, era ofrenda de paz, y cuando ofrecían ese cordero, pues después se dice que ellos se sentaban a comer y a beber, o sea, era un momento de alegría. Eso trae la paz. Pero ya Jesús se ofreció como sacrificio. Y trabajar por esa paz es lo que dice Santiago, acercarnos solamente a través de ese cordero al Señor y nosotros mostrar esa paz, o sea, las dos funciones. Muy bien. Ahora en los profetas. El grupo número 2. Buenas noches. En los profetas, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, con este texto, yo diría que solo tendremos la paz por medio de Jesús, porque Él es el príncipe de paz. Entonces, no habrá paz por ningún otro lado, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, sí, pero la paz que está ofreciendo Jesús es para con quiénes, entre quién y quién. Entre Dios y los hombres. ¿Y los hombres entre ellos mismos pueden tener paz? Por medio de Jesús. ¿Y sin Porque Jesús? ¿Sin Jesús? No. ¿No? Por ejemplo, si yo estoy bravo con Álvaro y yo puedo tener paz con Álvaro. No, pida ¿Sin perdón Jesús? y después sí. ¿Qué? Lo que pasa es que si nosotros entendemos la paz como algo exterior y no interior, que es paz en el espíritu, entonces, pues no, o sea, yo pienso que la paz no, la que habla la palabra de Dios, no es esa paz que queremos en el mundo exterior. Bien. Pastor, Bien, igual sí. lo que veíamos ahí en las citas bíblicas que encontramos es que habla que la paz que el Señor da es perpetua, o sea, no se acaba. Entonces, pues sí, puede que entre nosotros haya paz, ¿verdad? O sea, como esa cercanía, esa reconciliación después de algo, pero igual, pues en algún momento dejará de ser, que igual nosotros también vamos a dejar de ser, ¿sí? Pero la paz del Señor es perpetua, es eterna. Sí, ¿se acuerdan en Egipto cuando llegó el pueblo de Israel? Bueno, llegaron ahí los José y sus hermanos y toda la familia de Jacob y los trataban bien. Pero dice que después de que murió Faraón y murió José, dice que se levantó un faraón que no reconoció al pueblo de Dios y comenzó a humillarlos, a maltratarlos. Y eso pasa entre los hombres, entre los pactos y acuerdos de los hombres. Eso no es una paz duradera. Bien. ¿A otro versículo que quieran mencionar? Sí, sí, pastor. El pastor es que nos dividimos por
por profetas, porque como son varios. Pero están en paz entre Sí. ustedes en el grupo. Sí. Entonces, Ezequiel 37:26 habla precisamente del pacto perpetuo que Dios hizo con su pueblo, con nosotros. Voy a leer desde el 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ellos habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces ahí veíamos que la paz es pues estar cubiertos por Dios, ¿no? Porque ahí habla de muchas cosas, de que Él va a estar con nosotros, de que Él nos va a multiplicar, que Él pone su santuario entre nosotros para siempre. O sea, Él habita entre nosotros para siempre, mientras estemos pues en ese pacto de paz que Él hace con su pueblo. Bueno. En Daniel mencionan la paz más como una bendición, ¿no? La paz sea contigo, como un deseo hacia la otra persona. Y en Abdías 1:7, perdón. Abdías 1:7 dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Entonces ahí la palabra paz la tienen es como amigos, los amigos que estaban contigo. Entonces la paz es como una relación de cercanía, de confianza, de amistad. Sí, sí, muy bien, gracias, Isolita. Sí. Yo encontré en Jeremías, capítulo 29, versículo 7, y dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, yo lo definí o coloqué la paz, hay que procurarla, ¿sí? No solo para mí, sino para los demás. Y hay que rogar por ella al Señor, porque solo en su paz tendremos nosotros paz. Entonces, la paz solo viene de Dios, la paz eterna y verdadera solo viene de Él. ¿Y qué debemos hacer? Trabajar en favor de otros, ¿sí? Pedirle al Señor por ella, para otros, una vez nosotros las recibamos. Buscar el bienestar de otros, que paz es bienestar. Entonces, en otras versiones aparece como prosperidad, entonces entendiendo que es esa prosperidad espiritual. Entonces, una vez nosotros recibamos la paz que solo viene de Dios y que solo Él la puede dar, esa paz es como acercar a otros al Padre. Pues muy bien, señorita. ¿Es Jeremías qué? Jeremías 29:7. Muy bien. Claro. En la Debemos paz procurar de la Dios, paz de otros, es procurar la acercar a paz. otros al Padre. Y esa paz solo viene de Él. No es una paz temporal y pasajera, sino una paz eterna. Y trabajar y buscar el bienestar de otros, para que otros reciban esa paz, o sea, acercar a otros al Padre. Muy bien. Y esa paz solamente la puede dar el príncipe de paz. Aquel que lo trae. Uy, no, eso está mucho. Bien, ¿tienen otro versículo de los profetas o pasamos a los evangelios? Ah, y a los salmos, sí. Los profetas nomás. Muy bien. Entonces, pasemos a los salmos.
Por favor, los escriben en el chat. Gracias. Sigue, Carolina. Gracias, Alvarito. Bueno, nosotros en los salmos vimos muchos, habían muchísimos, pero pues tratamos de escoger como los más bonitos que nos parecieron. Entonces, en el Salmo 34:14 nos dice que la paz es apartarse del mal y hacer el bien. También vimos algo súper bonito y es que ahí en el Antiguo Testamento la palabra paz significa shalom. Entonces es como el saludo con los que los judíos se saludan. Entonces shalom, la paz sea contigo. También vimos que en el Salmo 37:37 que un hombre de paz es un hombre íntegro y justo. Vimos también lo que ahorita estaba comentando, creo que era Isabel, que en el Salmo 41:9, que un hombre de paz es amigo. Entonces eso también nos pareció súper importante. Que la paz viene de Dios, lo vimos en el Salmo 72:3. Y por último vimos, el Salmo 122 del 6 al 8, que dice lo siguiente. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Entonces eso lo relacionábamos cuando el Señor dice que ahora nosotros somos ese templo, que somos esa casa de Dios, y dice que dentro de esos muros será la paz. O sea, en cada uno de nosotros será la paz. Y que nosotros por amor a nuestros hermanos y compañeros iremos a decirles a ellos que la paz sea con ustedes, esa paz y ese sacrificio que es Jesús. Y eso del sacrificio lo pudimos ver en un proverbio. ¿Dónde está? No veo el proverbio. Ah. Que era el proverbio 7:14, que se refería al sacrificio de paz, que es ese sacrificio perfecto por el cual nosotros ahora podemos decirle a los demás que la paz sea con ellos. Una cosita adicional, digamos, dentro de todos los salmos, ahorita los copio, que son bastantes. Lo que uno puede ver en general es que la paz es un estado de tranquilidad, ¿sí? Ahí también se ve, y no solo, o sea, un estado de tranquilidad también físico, porque en el 38:3 dice que la enfermedad no trae paz, o sea, que hay una intranquilidad. Entonces, si uno revisa, o sea, el estar en paz con Dios es estar tranquilo, ¿sí? Con Él, ¿sí? Ya lo que pasaron por los profetas y por la ley, pues el hombre estaba tranquilo con Dios si cumplía sus mandamientos, y o si fallaba, hacía el sacrificio para que estuviéramos bien Dios y yo, como que estuviéramos en paz, no hubiera enemistad, ¿sí? El antónimo de paz sería enemistad. Entonces en los salmos se ve muchísimo eso, ¿no? Que Dios, o sea, dentro de la casa de Dios, eso está en el 122, Dios da paz. De hecho, dice en el que Dios ama Dios ama darnos paz. En el 35:27 dice que Dios ama al darnos paz, ¿sí? El llenarnos de paz, el recrearnos, el que nosotros estemos en bienestar, porque la palabra shalom, que decía Carolina, es eso, es ese bienestar, es que estemos bien. Y obviamente con el Señor Jesús es la única forma en que, o sea, ya como estamos después del Señor Jesús, esos sacrificios, o ese sacrificio, lo hizo pues el Señor en la cruz, ¿sí? Para que nosotros ya no estuviéramos enemistados con Dios, sino que hay otro salmo que dice, creo que la paz y la justicia se besaron, para que nosotros estuviéramos tranquilos delante de Dios. Otra cosa, y en esa confianza que hablamos, digamos, claro, es la paz entre Dios y nosotros, pero también en cuanto a las cosas de acá, también Dios busca eso, pero también depende de lo que nosotros querramos, ¿sí? O sea, si nosotros confiamos en Dios, como dice el 4:8, dice que descansaré porque yo confío en Dios,
pues si yo confío en Dios y acepto lo que Dios me está dando, pues voy a estar en paz. Y si yo quiero más, o sea, si mi anhelo o mi ambición es diferente a tener esa tranquilidad con Dios, pues jamás, por más que tenga, pues voy a tener paz conmigo mismo, ¿sí? O sea, siempre voy a estar en ese estado de ansiedad por no tener las cosas, porque no estoy confiando en que Dios es mi pastor y que Él es el que me está dando todas las cosas que yo pueda necesitar. Muy bien. Del 34.4 quiero hacer un aporte, y es que hay 4 acciones importantes. Una es que se aparte del mal, la otra es que haga el bien, la otra que busque la paz y que la siga. Entonces es algo que se debe buscar y seguir. Eso quería resaltar del Salmo 34. Bien. Haga el mal, busque la paz y sígala así. Eso sí, haga el bien, perdón. Eso, no haga el mal, haga el bien. No es que está escribiendo, busque la paz. Sí, y lo importante aquí es lo que nos lleva a pensar Salmos y Proverbios es estar en esa comunión, en esa amistad, en esa relación, al apartarnos del mal y buscar el bien, o sea, buscar al Señor. Y que dentro del templo debe haber la paz. Y mientras que Carolina e Iván hablaban, me venía al pensamiento cuando Jesús envió a sus discípulos y les dijo, cuando lleguen a una casa, salúdenla, y la paz de ustedes reposará sobre ellos. Uy, eso es pacificadores. Llevar esa paz que habita dentro de... Uy, no, eso está muy bueno. O sea que cuando nosotros estemos dando este estudio, ¿qué debe suceder en las casas donde se está recibiendo? Tiene que haber paz. Que haya paz. Que haya paz. Que la Si gente esa se paz la tiene. con el Señor, con Dios, a través de Cristo. Exactamente. Tengan confianza en Dios. O sea, que esa intranquilidad que el ser humano tiene desaparezca porque confía en alguien más grande que es Dios. Sí. Uf, muy chévere. La paz sea Muy bien. contigo. Shalom. Y con el espíritu. Vamos a salvar así. Shalom. Sí, muy bien. Ahora sigamos con los evangelios. Pastor, Sí, diga Santiago. ahí cuando tú hablaste de proverbios, ahí me vino a la mente un proverbio que, pues no recuerdo el número, pero decía que es mejor vivir apartado en un lugar del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, ¿no? Sí, señor. Y si nosotros somos la esposa de Cristo, a veces uno con la queja, con muchas cosas, se vuelve como en esa mujer cantaletosa que no deja tener paz en el propio hogar, ¿no? Sí, muy bien. Como esposa del Señor, sí. O sea, es que estamos viendo más en el Evangelio, perdón, sí, en el Evangelio, en las cartas, vamos a encontrar que nos habla de la paz en 2 sentidos. La paz con Dios y la paz de Dios. Ya la vamos a ver. Entonces, el grupo de los evangelios, el grupo de los evangélicos, 4. Bueno, en los evangelios fuimos bastante concisos en lo que encontramos e iniciamos con Lucas capítulo 2, versículo 14. Si leen el versículo, dice, observamos cómo una vez nacido Jesús, un ángel glorifica a Dios primeramente y luego se refiere a que y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Desde aquí tomamos como referencia que Jesús es la paz en la tierra. Luego nos vamos hasta Juan capítulo 14 versículos 26 y 27, se los voy a leer. Refiere Jesucristo directamente, es el que está hablando y dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y les recordará todas las cosas que os he enseñado. Mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, aquí directamente el Señor Jesucristo nos está haciendo o mostrando que es a través del Espíritu Santo que vamos a obtener esa paz que Él nos da, que Él nos va a dejar, es a través del Consolador. Luego entonces me gustaría que fueran hasta Juan capítulo 20, versículos 20 al 22 y leamos. Y como hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor, viendo que era el Jesucristo resucitado. Entonces les dijo otra vez, fíjense cómo les recalca, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y este es el versículo más bello porque dice, y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. Entonces vemos acá cómo para ser pacificadores tenemos no solamente que haber recibido el Espíritu Santo, sino que también hacer esa obra que Cristo hizo cuando vino al mundo, que fue dar paz. ¿Y cómo damos la paz? Sino a través de llevar el Evangelio, de llevar la palabra que Él nos dejó. Y quisimos cerrar con Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos cómo la paz es Jesús y nosotros la recibimos a través del Espíritu Santo, pero no podemos dar paz y ser pacificadores si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para ello, porque bien una vez que hemos creído recibimos el Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo no nos guía, nunca vamos a poder llevar paz. Si no estamos dando palabra y predicando el Evangelio, no vamos a poder llevar paz a esos hogares como lo refería hace un momento el pastor. Entonces, bueno, este es nuestro... Muy bien, muy bien. Qué buen punto. Solamente a través del Espíritu Santo conocemos la verdad. Solo a través de Él podemos ir a hacer la obra que el Señor nos encomendó. Eso es lo más hermoso, lo más bonito. Bien, gracias, Hepsi. Solo es a Mía y Aaron. Aarón. Aquí estamos todos. Sí. Entonces, ahora vamos a ver las cartas. ¿Qué nos dice acerca de la paz en las cartas? Grupo número 5. ¿Quién de todos? Jennifer. Sí. Sí, era la única dama entre nosotros. Sí, primero las mujeres. Bueno, de las cartas entonces encontramos muchas cosas importantes, pero bueno, en resumidas cuentas, en Hechos 9:31, que nos habla de la paz que nos da Dios, porque en ese momento la iglesia estaba en paz y esa paz la tenía porque estaban viviendo en el temor del Señor. O sea, ya no había persecución, pero ellos tenían paz porque vivían en el temor del Señor y disfrutaban de esa paz. Después vimos en Hechos 10:36 que la paz que llevaban eran las buenas nuevas. Entonces esa era la paz con Dios, cuando se llevaban las buenas nuevas. Luego vimos en todas las cartas, en algo en general, era que el Señor, que el que saludaba en las cartas siempre decía paz y gracia. Entonces creo que ya habían hablado algo de Shalom,
Entonces era justamente eso, que Él quería conceder esa paz. Encontramos en Romanos 3:17 que la paz es un camino y que ese camino lo da Jesús. En Romanos 5:1 encontramos que la paz la recibimos cuando somos justificados con la fe. Y en Romanos 8:6 encontramos que debemos ocuparnos por mantener esa paz para poderla llevar a los demás. También vimos en Gálatas 5:22 que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Pues ya como lo mencionaron en el Evangelio, pues justamente esa paz nos la da Jesús por medio del Espíritu Santo para poderla llevar. Y en varios versículos vimos que la paz es mediante la sangre que derramó Jesús. Y eso, pues específicamente tenemos un versículo que es Colosenses 1:20. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, algo que nos hablaban ahí las cartas es trabajar por en Gálatas dice que debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, el Evangelio es el mensaje que Dios entregó para que conociéramos la paz con Él. La paz, porque antes éramos enemigos de Dios. Entonces, nos hacíamos una pregunta en el grupo y es, si una persona puede procurar la paz entre los hermanos, entre los seres humanos, sin tener la paz con Dios. Y llegamos a la conclusión de que sí se puede. O sea, nosotros vemos cómo personas hacen acuerdos de paz y el mundo, todas las personas están buscando la paz. ¿De cuál paz es la que nos está hablando Jesús? Cuando les dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la paz es reconciliar, estar en amistad. ¿Con quién? Con Dios. ¿A través de qué? Del mensaje del Evangelio. Entonces, y algo que nos lleva a esa paz es no vender la verdad. Si nosotros no anunciamos la verdad, que es el Evangelio, anunciamos a Jesús, pues en realidad las personas no van a tener paz con Dios. Porque como la paz habla de reconciliación, de estar en amistad, pero no podemos vender la verdad. Y eso nos va a llevar, porque venían ahí dos versículos, uno dice, Jesús no vino a traer paz a esta tierra, sino disensión, discordia, espada. Y entonces dice, entonces tendrán enemistad entre la misma familia. Entonces, ¿cómo concuerda eso con lo que estamos viendo de trabajar por la paz? Pues que Jesús vino a traer a la tierra, no vino a traer paz, sino juicio a través de sus palabras. Y la discordia no se va a dar porque nosotros actuemos mal o porque ofendamos con nuestras palabras o nuestra manera de vivir, sino por vivir de acuerdo al Evangelio, por vivir de acuerdo a la verdad. Porque dentro de esa verdad tenemos que anunciar que el hombre, la condición del hombre, que el hombre es pecador y está alejado de Dios, que el hombre es enemigo de Dios, por eso necesita un sacrificio. No hay otro sacrificio. Me gustó mucho lo de la ley. Solamente era el sacrificio de la paz, o sea, solamente por un cordero podíamos acercarnos a Dios. Bien, entonces volvamos otra vez a Mateo capítulo 5. Y resolvamos lo que dice ahí. Dice, bienaventurados, bendecidos, dichosos, afortunados. ¿Quiénes? Carolina quiere decir algo. Ay, bueno, Carolina. Qué pena. No, es no. que en Corintios hay algo muy bonito que les quiero compartir. Dice en 2 Corintios 5:18,
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces ahí está como el mandato de lo que ahora nosotros debemos hacer, de ese ministerio de la reconciliación y de ser pacificadores con los demás. Sí, muchas gracias, sí. Es que en el grupo de nosotros, como teníamos tantos textos, no alcanzamos a compartirlos todos, pero sí, esa es nuestra tarea. Esos son los que trabajan por la paz. Entonces dice Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ya sabemos quiénes son los pacificadores, ¿cierto? Los que trabajan por la paz, los que, como dice, si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, los que llevan a las personas a reconciliarse con Dios, a saber que solo hay un sacrificio por medio del cual nos podemos acercar a Dios. No hay otro método, no hay otro sistema, solamente a través de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo serán llamados? Aquellos pacificadores, ¿cómo serán llamados? Hijos de Dios. De Dios. ¿Y quién los va a llamar hijos de Dios? El Padre. El Padre, y que solamente el Padre o la gente va a reconocer que son hijos de Dios. Si estamos hablando de vivir, es ser testimonios. Entonces, por eso nos van a reconocer como hijos de Dios. Bonito que nuestro interés sea que en cada casa haya paz. La paz de Dios esté en cada hogar, ¿no? O sea, que nos reconozcan por eso. Estos son hijos de Dios de verdad. Hijos que procuran la paz. Hijos que van a llevar la reconciliación. Oh, muy bonito. Muy bien. Si fuéramos a hacer una pregunta de introducción, ¿cuál haríamos? En el grupo. Pensemos en una pregunta. ¿Puedo decir algo? Claro, Steven. Bienvenido, mano. Conforme a la pregunta que hiciste, que quién nos va a llamar pacificadores, será pues aquellos a quienes nosotros le mostremos la paz. ¿Quién es Jesús? ¿No? A quien nosotros le mostremos el Evangelio. Sí, señor. Muy bien, Steven. Claro que sí. Porque esos serán llamados. O sea que no es solo uno, sino van a ser varios a los que van a reconocer como hijos de Dios. Bien. Entonces, pensemos en una pregunta, ¿cómo introducir este tema? Ya sabemos el propósito, ¿cuál es? Que en cada casa las personas se reconcilien con Dios. Y por eso venga la paz. Que nosotros debemos trabajar por esa paz. La reconciliación. El que quiera opinar, levanta la mano, por favor. Mi mami dice que ya preguntaría que si cree que la paz en Colombia es posible. Sí. ¿Y si hay gente de otro país? Sí, en Colombia puede haber paz. Do you think that the peace... Ay. Bien, Dani. Eso, esa pregunta está buena. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer para introducir a las personas en este estudio? Que si alguna vez ha estado en medio de una pelea, ha hecho algo. Sí. Pues eso es duro, ¿no? O si ha hecho de mediador o algo así. Steven. Bien. También levantó la mano. No sé si. Steven. Sí, perdón. Bueno, yo preguntaría
a cada persona que esté en el grupo, en dónde está su paz o cuál es su paz. O sea, ¿en qué lugar se sienta seguro? Más o menos. Sí, algo así. Sí. ¿En qué encuentra paz? Muy bien, sí, está mejor. ¿En dónde encuentra paz? Bien. Lady hacía una pregunta o da una opinión. ¿Qué dice? Que una persona con rabia pierde la paz. Entonces, ¿cuál paz pierde, Lady? ¿La paz de Dios o la A mí paz me con pasa que Dios? cuando tengo rabia, digamos, pierdo la paz del Señor, porque digamos que, pues sí, uno, cuando le pasa alguna situación, pues uno se desborda y pierde la paz que el Señor pues ha puesto en situaciones. No estoy diciendo que pues uno vuelve otra vez y obviamente se reconcilia con el Señor y todo, pero uno pierde paz cuando pasan situaciones. ¿Y qué dijo el apóstol? ¿Qué dice las cartas? Airados, ¿pero qué? Sí, pero no pequéis. Eso. Entonces, uno no puede ponerse de mal genio, pero no puedes pecar, o sea, dejar que la ira y el enojo lo domine, porque entonces ahí sí, ¿quién es el que está gobernando nuestro corazón? Por eso también Pablo dice, quítense de vosotros griterías, disensiones, pleitos, discusiones. No permitan que eso los gobierne, que eso los domine. Y por eso el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo. Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, miren que en Romanos veíamos algo bonito. Va a hablar Juan, ya, pero. Y es vivir en Romanos 8, vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Dice que el resultado de vivir en el Espíritu es paz, aún en el medio de esos momentos difíciles. Uy, es que la paz de Dios es muy, muy grande, muy extensa. Juan, ¿qué iba a decir? No, que Dani tiene la mano levantada, Daniel. Bueno. Gracias, Juan. Muy amable. Gracias por estar pendiente. Bueno. Es que yo no veo. La paz. Bueno, una pregunta de introducción que se me ocurre a mí, para nosotros el grupo y pues para poder, no sé, empezar una prédica con las personas, yo le preguntaría, bueno, ¿cómo les parece que para pelear se necesitan dos? ¿Usted quiere ser uno de esos dos contrincantes? Y ahí ya arrancaría. No sé ustedes qué opinen. Sí. Sí, suena interesante. Porque es que decía Isabel, bueno, ¿cómo hacemos para buscar la paz de Colombia? Bueno, y el pastor decía, bueno, y si es de otro país. Pero siempre que nosotros vamos a hablar de paz es porque hay contienda, hay pelea, ¿sí? Hay enemistad. Entonces, si nosotros buscamos, decía el pastor, una introducción, entonces yo le diría a la persona cuando llegue a mi casa, entonces, ¿que usted quiere pelear o cómo quiere las cosas? Entonces ya la persona le va a decir a uno, uy, ¿cómo así? ¿Con qué me está recibiendo? Entonces le digo, ay, le tengo la noticia y le tengo las buenas nuevas. Entonces ahí nos daría papaya pues para empezar a hablar de la paz. Bien. Bueno, entonces es importante las preguntas para poder desarrollar el tema, ya conociendo el propósito y qué es lo que el Señor quiere hacer en cada casa, así debemos desarrollar las preguntas, ya nos va a quedar más sencillo desarrollarlas y formularlas para que las personas lleguen al punto cual, que se reconcilien con Dios. Yo era enemigo de Dios, ahora la paz de estar en mi casa. Pastor, se me ocurría ahorita que de pronto hacer como un ahorcado y que ellos descubran la palabra, sí, o sea, serían 3 letras y preguntarles después para ellos qué es paz y que si quisieran descubrirla de otra forma a la que el mundo la conoce.
Hola. No, okay. Hola. Hola. Ah, puede ser por lo que están grabando. Listo, Juan. ¿Cuándo escuchamos a Stephanie? Se escuchó solamente la primera parte del juego del ahorcado. No, que decía que hacer un ahorcado y que las personas descubrieran pues obviamente la palabra, que solo son 3 letras, y preguntarles para ellos qué es paz y pues escuchar sus respuestas y preguntarles si ellos quieren descubrir otra forma de tener paz según la palabra de Dios. Muy bien, sí, sí. La idea es que la paz sí es real y la paz viene a través de Dios y así la podemos entender. Muy bien, ¿quién quiere hacer la oración para terminar el grupo de hoy? Yo, pastor, si gusta, ya que tengo el micrófono abierto. ¿Listo, Stephanie? Claro que sí. Oremos todos. Señor Jesús, Padre bueno, te damos infinitas gracias por este tiempo en el cual hemos podido aprender más a fondo lo que es la paz, Señor. Gracias por habernos dejado la paz, por ser tú nuestra paz, Señor, y por la promesa que nos has dado, Padre Celestial, de que todos los que somos bienaventurados, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gracias porque cada uno de nosotros hemos querido esa paz, Señor, y te hemos reconocido a ti como hijo de Dios, Padre. Permítenos y danos la sabiduría, todo lo que necesitamos para el día que nos toque llevar esta palabra podamos darla de la mejor manera, Señor, de que el propósito que tengamos es que en cada cosa hay paz, hay reconciliación con Dios, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra podemos encontrar todo lo que tú quieres que nosotros apliquemos y aprendamos y enseñemos. Permítenos también poder llevar paz a otros, Señor, y que todo aquel que pueda escuchar tu palabra también pueda recibirla, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos y úsanos, Señor, úsanos grandemente, úsanos en toda forma, Señor, para que podamos llevar esas buenas nuevas a todo aquel que lo necesita. Gracias, Señor Jesús, te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, Stephanie. Shalom para todos. Shalom. Gracias y paz. Que parto. Chao. Que Dios los bendiga. Chao. Chao. Bendiga. Chao, ahorita.